Queremos darte gracias por esta mañana, Señor, presentar delante de ti este tiempo. Pedimos que traigas entendimiento de lo que escuchamos, de lo que aprendemos, pero más que todo la práctica en nuestra vida diaria. Ayúdanos en nuestra necesidad de ti, ayúdanos a santificar nuestro corazón cada día y enséñanos más y más de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando del decreto de Dios y vamos a leer la sección 3, 4 y 5 del capítulo 3 de la confesión de fe. Acuérdese. Confesión de fe, ubíquese ahí. Capítulo 3 habla del decreto de Dios. Ya vimos la primera parte, vamos a ver otra parte y quedaría pendiente una más, que es numeral 6 y 7. Hoy vamos a ver numeral 3, 4 y 5 que tiene que ver con la elección. Tiene que ver cómo obra esa elección en nosotros. Entonces voy a leer la parte 3 primero, la 4 y la 5, para que me acompañen. ¿Ya tienen la confesión de fe? ¿Alguien no la tiene para traérsela, para dársela? ¿Alguien no la tiene a nivel personal? ¿O todos la tienen? Porque ahí la idea es que todas las personas tengan su cartillita. Dice el numeral 3 del capítulo 3, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son ¿qué? Predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Eso está en Efesios. Y a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Note las dos diferencias. Los elegidos es para alabanza de la gloria de su gracia y los condenados para la alabanza de la gloria de su justicia. Es decir, los condenados también glorifican al Señor, para que usted entienda eso. Aunque es difícil entenderlo, solo para que lo sepa, porque entenderlo es muy difícil. Que ellos van a glorificar a Dios porque la justicia de Dios se va a ver en ellos. Cuarto, estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Ahora les amplío esa parte, pero quédese con este pensamiento. Algunas personas llegamos a pensar en algún momento, y surge, me lo dicen constantemente la gente, ¿alguien se puede arrepentir al final de su vida y ser salvo? Eso es una pregunta que a todo pastor le hacen. La respuesta es sí, pero tiene que haber sido elegido antes, y si no, no. Y probablemente, si no se le ha aplicado la salvación, difícilmente esa persona se va a arrepentir. Entonces, normalmente la salvación se aplica durante la vida ¿qué? Terrenal. Porque entonces todo el mundo al final podría ¿qué? Arrepentirse. Por eso es difícil creer en la oración de fe. Quinto, a los humanos que están predestinados para vida, ¿se oye? A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, dice, y el consejo secreto beneplácito de su voluntad los ha escogido en Cristo para gloria eterna meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Vamos a explicar esos párrafos. Hablamos en las secciones anteriores del decreto incondicional, ahí quedamos hace 8 días. Si usted quiere una conclusión, puede sacar esa y decir, el decreto de Dios es que incondicional, inmutable, soberano y eterno, y nadie lo puede cambiar. Ahora vamos a ver en esta sección varias cosas, para que los que toman nota o copian puedan escuchar esto. Que el decreto de Dios determina que de la masa caída de la humanidad, ciertos individuos alcanzarán la salvación y el resto será justamente condenado por sus pecados. Vamos a mirar ese encabezado. Les repito,
que el decreto de Dios determina que de la masa caída, o sea, una masa de la humanidad, ciertos individuos, no todos, alcanzaran la salvación y el resto, mire la palabra, será justamente condenado a causa de sus pecados. Eso es una cuestión en el cerebro que uno dice, ¿cómo es eso? Serán justamente condenados por sus pecados. Normalmente cuando uno habla de estos temas con la gente, sobre todo con los arminianos, ellos no aceptan la doctrina de la elección, les cuesta mucho. Ellos dicen que es injusto que Dios salve a uno y condene a otro. Pero cuando acá dice que ellos serán justamente condenados con sus pecados, ese no es el asunto que nos compete a nosotros. El asunto es por qué nosotros no. O sea, ¿por qué los salvos no vamos a ser justamente condenados por nuestros pecados? ¿Quién me da la respuesta? ¿Por qué los salvos no vamos a ser justamente condenados por nuestros pecados, Isa? Porque ya se hizo ¿qué? Justicia. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Imagínese que el Hijo de Dios no era pecador, era inocente, no merecía lo que recibió, y eso era ¿para quién? Para nosotros. Entonces, cuando alguien me dice que es injusto, le digo no, porque ya hubo una justicia, ya hubo un juicio. Injusto sería si no hubiese habido ese juicio y esa justicia. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo de Dios. La ira de Dios reposó sobre el Hijo de Dios para que la ira de Dios no repose sobre los que han sido elegidos a la salvación. Otra persona me preguntaba cómo orar por los elegidos. Orar. ¿No sabe, usted sabe quiénes son? No. Ahora Dios nos permite participar de esa oración porque alguien dice, pero ¿para qué oro si ya Dios los eligió y en todo caso se van a salvar? Para obedecer, para agradar al Señor, para participar de esa obra espectacular. En la Biblia se habla, vamos a ampliar ese punto, voy a volverlo a leer, que el decreto de Dios determina que de la masa caída de la humanidad ciertos individuos alcanzarán la salvación y el resto será justamente ¿qué? Condenado por sus pecados. En la escritura se habla de sujetos de la elección como individuos. Miremos Hechos 13:48. Miremos Hechos 13:48. Esto nos ayuda para orar y nos ayuda para estar seguros también de nuestra elección y salvación. Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto, estaba predicando Pablo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mire lo que dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Solo los que estaban ordenados, no más. ¿Habían más personas? Claro, Pablo predicó a muchas personas. Ahora, ¿cómo sucede en este tiempo? Igual, usted comparte el evangelio, como usted se la pasa haciendo eso, compartiendo el evangelio, entonces usted le habla a 10 personas en el mes y resulta que de esas personas de pronto uno está ordenado para salvación. ¿Quiere decir eso que va a venir a congregación la iglesia? De pronto no. Ojalá viniera, ¿sí? Pero quizás pone la semilla usted en esa persona y es el tiempo del Señor para esa vida y puede ir a otra congregación o quizás pueda venir acá y empieza su proceso de redención porque el Señor lo tiene elegido. Solo aquellas personas que han sido elegidas responderán correctamente al evangelio, es decir, serán impactados por el mensaje que escucharon un domingo en una iglesia, por lo que usted le compartió en una casa, en una reunión de hogar, tal vez a través de una predicación por internet, tal vez a través de un libro bueno. Así puede llegar esa persona al conocimiento de ¿quién? De Cristo. Pero solo los que están ¿qué? Ordenados para salvación. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Dice así. Dice, y vosotros hermanos, no sé si.
Es ser primera. No, ese no es. Efesios 1:4, perdón. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Ese es el versículo más importante para hablar de la doctrina de qué? De la elección. Según nos escogió, dice Pablo, en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. ¿Cuándo fueron escogidos los salvos? No existían. Cuando no existían, puede usted decir. No había creado a nadie. Por eso nadie puede ser elegido acá. Tenga en cuenta ese detalle. Nadie es elegido en la tierra. ¿Fue elegido dónde? En el cielo. ¿Sí es tan chévere? ¿Dónde fue elegido? Antes de la fundación del mundo, antes de Génesis, antes de la rebelión de Satanás, antes de que Dios creara el cielo y la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Antes de eso, Dios escogió personas. Ahora usted dice, ¿y cómo las escogió si no las había hecho? Es Dios, no es usted ni soy yo. Ni es muy inteligente, ni es muy sabio, es Dios. Usted piensa que Dios es inteligente, usted no conoce a Dios. Si usted cree que Dios es sabio, usted no conoce a Dios. Dios es más allá de inteligencia y de sabiduría. Eso es para nosotros. Uy, esa persona tan sabia. Uy, esa persona es inteligente. Usted no puede encasillar a Dios en una inteligencia que ni siquiera alcanzamos a entender cómo es. No existían, entonces ¿cómo los escogió? Pues es Dios. Para Él ya existían. Nosotros no existíamos, pero en el corazón de Él ya estaba todo el plan de redención hecho. Se dice que el nombre de los elegidos está escrito en los cielos, Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos cuyos nombres están ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Hicieron la oración de fe para estar inscritos en el nombre, el libro de la vida? No existía, por favor, o sea, la oración de fe es de 1850. Estamos hablando de hace 2000 años. Yo no me imagino a Clemente haciendo la oración de fe y a todos los colaboradores de Pablo haciendo oración de fe. Pablo dice, ellos están en el libro de la vida. Su nombre y el mío, espero que todos, aparecen allá desde antes que usted y yo existiéramos. Tranquilo que no se llama con su nombre, esa es una buena noticia. Tiene otro nombre. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice que le dará una piedrecita blanca en la cual está que el nombre? ¿Cuál nombre? El original. O sea, hay un nombre que usted, yo sé que de pronto no le gusta el suyo, tranquilo, soporte esta temporada. ¿Sí? Primera temporada en la tierra, soporte acá, pero tal vez allá diga, uy, ese nombre precioso, ¿no? Santo, ¿qué tal su nombre sea santo? Imagínense. O qué tal su nombre sea humilde. No sabemos. Deben haber varios nombres así. Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Esto es tan interesante, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero leámoslo desde antes para que lo entiendan. Dice, sino que os habéis acercado, 22, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. ¿Cuál es esa congregación? Los que ya murieron, los que estamos acá y los que vamos a llegar allá. O sea, esto es cuando usted se acerca a orar, usted se acerca a orar a esa congregación.
Cuando usted va en su mañana, cierra la puerta de su alcoba y ora, usted no está solo, usted está con la iglesia. ¿Cuál iglesia? Esa iglesia que existe invisible, es perfecta. A esa hora hay miles orando en la tierra y en el cielo están adorando al Señor, y Él solo ve una congregación. Ve los muertos en Cristo, ve los que están orando acá y ven aún los que no han llegado. Ahí los ve y dice, uy, o sea, Dios no tiene fracciones. Él no dice, faltan tantos por llegar, me preocupa que no lleguen. No, llegarán. ¿Por qué? Porque su palabra no puede, ¿qué? Fallar, es eficaz. Entonces dice que estos individuos no pertenecen a comunidades terrenales, no pertenecen a iglesias locales solamente, sino como elegidos pertenecen a una sola iglesia y tienen cualidades únicas, unas cualidades que solo tienen aquellas personas que Dios llamó para la salvación. Son llamados hijos de Dios porque fueron adoptados y fueron llamados a ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Usted necesita fe y yo necesito fe para creer eso. Los arminianos dicen que Dios previó desde la eternidad quienes tendrían fe y arrepentimiento, y por tal razón los elige individualmente para la vida eterna, a condición de su fe y arrepentimiento previstos como ciertos. La corriente donde nosotros veníamos, como todos sabemos, dice que las personas salvas es porque creyeron y se arrepintieron. Es al contrario. Las personas salvas creen y se arrepienten porque fueron, ¿qué? Elegidos. No fueron elegidos porque creen y se arrepienten, sino se arrepienten y creen porque fueron, ¿qué? Elegidos. Es al revés. Primero hay una elección y Dios otorga dos dones y al mismo tiempo son fruto del corazón del cristiano. Miremos otra sección, otras dos secciones que hay ahí, de los mismos puntos que estamos viendo. La elección es inmutable, no cambia. Hay muchas preguntas respecto a esto. ¿Qué pasa si un creyente que es elegido cae en pecado? ¿Pierde su salvación? No, solamente será disciplinado. Si no obedece, seguirá siendo disciplinado. Y si no obedece, tal vez toda su vida esté bajo disciplina. Hay disciplinas que pueden durar 6 meses, 1 año, otras 25, 30. Depende también de la persona y depende del plan de Dios para esa vida. Lo cierto es que esa persona no va a perder la salvación, pero puede perder un propósito. O sea, disfrutar. ¿A cuánto les gustaría disfrutar la vida cristiana? Que no sea solo carga y solo lucha y solo mala expresión. ¿Sí? O sea, que no sea mala carga. O sea, que también diga, qué bendición, me deleito en el Señor. Vivir es un placer en esta tierra tan pecadora, pero estoy en Él. Él es mi salvación, Él es mi todo. Ahora en el sermón, entonces, si lo aplican el sermón de hoy, van a aprender a vivir así. Sí se puede. Hay muchos testimonios de hombres y mujeres que pueden decirle a usted con certeza, se puede disfrutar esta vida terrenal en Cristo. Pero el sermón del domingo de hoy le va a dar una respuesta que necesita. Hambre y sed. Hambre y sed. Si quiere vivir bien, debe ser una persona hambrienta. Porque cuando usted le da hambre, ¿qué pasa? Come. Y si no come, hasta se pone mal genio, ¿sí? Pero debe, ¿qué? Comer. Y si le da sed, debe saciar su sed. Y nosotros vivimos así. ¿Quiere saber por qué usted no vive bien? Por eso. Porque tiene hambre y sed y no se ha dado cuenta. Ahí le adelanto un poquito. Esta elección no se funda en la fe o arrepentimiento previstos, sino en la gracia soberana y en el amor personal, según el consejo secreto de su voluntad. Los grandes hombres de Dios como Lutero, Calvino, todos estos hombres llegaron a conclusiones muy poderosas. Algunos de ellos decían que parecía que Dios fuera uno para cada cristiano, es decir, como si fueran millones de dioses, pero es un solo Dios. Pero es al mismo tiempo tan personal
que nadie podrá entender cómo es el proceso individual del creyente. Todos oramos, todos leemos la Biblia, todos venimos el domingo, todos cantamos, algunos ofrendan, no todos, diezmamos, eso. Y la pregunta ¿es igual el proceso para todos? No. Él conoce el corazón. Hay gente que necesita ciertas cosas y Él las provee. Hay gente que no necesita ciertas cosas. Hay gente que necesita sufrir, ¿sí sabía? Y hay gente que no necesita sufrir. Hace años leí un libro sobre el sufrimiento que decía, Dios sabe si tú estás preparado, dispuesto a sufrir. Y tal vez nunca sufras, porque Él conoce que para ti es igual. No te mueve, la circunstancia no te mueve el corazón. No vas a dudar en el momento del sufrimiento. Pero Él sabe si no. Y si no, entonces te manda a esa escuela, a esa materia que es tan necesaria para, por un tiempo, afligirte como a Israel, para probarte y para decir, habían cosas en el corazón que necesitabas ver. No, escuche, no que Dios no las vea, Él ya lo sabe. Usted no las ve. Nosotros no vemos lo que tenemos en el corazón. Miremos Romanos 11:4. Romanos 11:4, hablando de este tema tan bonito. Tenga cuidado si no le gusta el tema, ¿no? Porque puede que no esté en la elección. Romanos 11:4. Esto lo debe mandar uno a orar, a decirle, Señor, gracias. Y si no, inclúyeme, por favor. O sea, ¿sí? Romanos 11:4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Miramos el contexto. Vamos a mirar desde el 11:1 para mirar el contexto y entender ese versículo, porque suelto usted queda igual. Digo pues, dice Pablo a la iglesia de Roma, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Escuche la pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿De quién está hablando el texto? De Israel. De Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Él dice, no, Dios no ha desechado a Israel porque yo soy israelita, hijo de Abraham, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él dice, si Dios desechó a Israel, entonces yo no tendría esperanza de salvación. Luego dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿De quién está hablando? ¿Quién conoció a quién? Dios a Israel. Dios conoció a Israel. Así hace con los que Él salva. ¿Los qué? Los conoce. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Se acuerdan de bendición Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Pablo está citando el Antiguo Testamento y dice que Elías dijo lo siguiente. Cuando Jezabel lo iba a matar, dijo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran ¿qué? Matarme. Y el Señor le derriba el orgullo y le dice, Elías, por favor, o sea, ¿sí? Elías, despierta, despierta tú que duermes, Elías. O sea, ¿tú crees que eres el único profeta en esta tierra? Dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado ¿cuántos? 7,000 hombres. Si dice hombres, no está hablando de mujeres. Hombres, ahí no es general. Es decir, 7,000 familias. Multiplica esos 7,000 que eran hombres, que eran verdaderos hombres de Dios, que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Por qué son verdaderos hijos de Dios? Porque no han doblado la rodilla delante de Baal. Si usted dobla su rodilla delante de Baal, examine su fe. Si va a doblar las rodillas delante de la economía, examine la fe. La economía no puede doblegar a un cristiano, ni la situación de un país, ni un gobierno, nada. Ni siquiera el pecado, ¿sí sabía? Porque el pecado tiene una solución y ya la conocemos. Ir a Cristo. Entonces son 7,000 y dice en el 5, así también aún en este tiempo, o sea, hace 2,000 años, ha quedado un remanente ¿qué? Escogido ¿por qué? Por gracia. Esa es la parte fundamental. Esos 7,000, el profeta estaba en su momento de orgullo. Dijo, no, pues yo soy el único profeta aquí en Israel que voy a hacer contra todos estos malos. Yo le dice, hay 7,000, no se preocupe, hay 7,000.
Nosotros somos la única iglesia. No, hay miles de iglesias en Bogotá. Hay miles de cristianos verdaderos, gracias a Dios, hay. Así no parezca en la ciudad, hay cristianos verdaderos. Así no parezca en esta iglesia, hay cristianos verdaderos. Y en el mundo entero hay cristianos verdaderos. Cada cual va donde Dios lo lleva en este momento, pero la obra se terminará. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento ¿qué? Santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y vuelve y habla lo de Efesios. Antes de los tiempos de los siglos no existían. El tiempo no existía. Por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque no habíamos hecho nada. En Romanos también dice que no habían nacido aún cuando escogió ¿a quién? A Jacob. Y cuando aborreció ¿a quién? A Esaú. Dice que no habían hecho ni bueno ni malo. ¿Cómo íbamos a ser escogidos por obras si no existíamos? ¿Qué había hecho usted? ¿Ya había orado? ¿Ya había venido a la iglesia? ¿Ya había hecho escuela? ¿Ya había servido? Nada. No existía. Entonces, ninguna obra. No es que fui obediente toda la vida en mi casa. No, nada. Usted cree que es obediente, pero su desobediencia es interna. Sí, el niño que le dicen, siéntese, siéntese. Y le dice no al papá, no me siento. Y el papá le sienta o lo reviento, ¿sí? Él se sienta y dice, me siento, pero por dentro estoy ¿qué? Parado. Claro, él se sienta porque es más pequeño, dice, pero y verá. Y por dentro está, él se siente parado por dentro, él se siente así parado, o sea, y su rebeldía no puede hacer nada porque le cascan. Y es pequeño. Pero si vaya a dígale a un hombre de 20 años, siéntese. Y ya más alto que usted le dice, no me siento, ¿y qué va a hacer? Es diferente, porque ya puede manifestar ¿qué? Su rebelión. El hijo que tira la puerta y ya golpea la puerta de la casa y se va, ese ya no se le puede decir nada. Hay que sacarlo de la puerta y echarle pasador y que no vuelva. ¿Sí? Claro. O si no, daña la puerta. Sí, no se puede enganchar, no es que lo levante, no, él lo levanta a usted de pronto. Entonces, cambie las guardas, no porque me daña la puerta, no vuelva a casa. Bueno, es así. La rebelión está en el corazón del hombre. No fuimos escogidos por obra, solo por gracia. Se dice claramente también que la fe y el arrepentimiento son un fruto de la elección, acuérdese de eso. Si alguien le pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen fe y se arrepienten? Es fruto, no es de ellos. Porque eso es lo que a usted le va a argumentar otra persona de X iglesia. No, pero entonces uno no puede decidir creer, sí, pero decides cuando Dios ha puesto vida en ti, no antes. Ah, y los que tienen fruto de arrepentimiento y fe han dado fruto del Espíritu. Y la Biblia tiene textos donde asegura que es don y que es fruto. El más clásico para la fe es Efesios 2 del 8 al 9 y el otro está en Hechos que hay que buscarlo, el del arrepentimiento. Se declara que estas dos cosas también son dones, o sea, son fruto y son dones. Por consiguiente, no pueden ser condiciones en las que se funde el propósito de la elección. Dios no salva a nadie porque esa persona diga yo he creído. Esa persona ha creído porque fue ¿qué? Salvo. O sea, es al revés, note que es al revés totalmente. Y esto choca con otros hermanos de iglesias. ¿Por qué digo hermanos? Porque pueden ser salvos aunque tengan un error doctrinal. Pueden ser salvos y usted no puede pelear con ellos ni condenarlos. Efesios 2:10, ya debería sabérselo de memoria, que fuimos destinados ¿para qué? Para buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ese de antemano fue cuando nos eligió. Primera de Pedro 1:2, más sobre la elección. Acá nos podemos quedar días hablando de la elección. Primera de Pedro 1:2. Elegidos
según con ese, presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicado. Léalo despacio y dígame algo que le llame la atención de ese versículo que es fácil de ver. Hay algo y hemos hablado en la confesión de fe, ahí le doy una pista. Hay algo fácil de ver ahí que no está en todos los versículos de la Biblia. ¿Qué pasa en ese versículo? No. ¿Qué pasa en ese versículo? ¿Qué nota usted especial, señora? Correcto, la Trinidad. La Trinidad no está en todos los versículos de la Biblia. Y esos versículos son escasos. ¿Elegido según quién? El Padre. Entonces, si a usted le preguntan, ¿quién lo eligió? El Padre, no el Hijo. Tenga en cuenta eso. El Padre fue el que lo eligió. ¿Quién santifica al elegido? El Espíritu Santo, dice ahí. Para obedecer. O sea, no lo santifica para que le vaya mejor en la vida. Es para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Aquí hay algo interesante que pocas veces vemos, y es que somos santificados y luego somos rociados con la sangre, es decir, seguimos siendo santificados. Yo leí hace poco algo que me impactaba, y es que la sangre de Jesús nos santifica. Y a veces no entendemos sino solamente la obra del Espíritu. Pero es el Espíritu Santo el que aplica la salvación, pero la sangre de Jesús santificó nuestra vida. Borró nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Uy, eso le rebana a uno el cerebro cuando uno piensa en eso. Uy, pero ¿cómo así? Y entonces todos esos pecados que voy a cometer, sí, ya fueron perdonados. Pero no se puede deleitar en el pecado. Y no se puede excusar porque el Señor lo va a reprender si usted es salvo. Y dice, estás jugando con mi gracia. No, es que ya son perdonados, entonces puedo pecar. No, porque puede que no sea salvo si piensa así. El salvo no piensa así, teme. Dice, gracias por tu misericordia futura para mí. Ya hay una misericordia que no entiendo, que está allá adelante, que si llego a los 60, entonces Señor, gracias porque vas a estar ahí conmigo. Gracias, Señor. Aunque 10 años me falten para pecar, pero voy a estar ahí con el Señor. Es difícil entenderlo. Hechos 5:31. Vamos a leer 2 citas más y terminamos. Ojalá toda la iglesia escuchara estos temas que son cortos, pero son tan importantes para el proceso de salvación de una iglesia. Hechos 5:31. Muchos que no son salvos deberían estar acá. Hechos 5:31. A o sea, a Dios, a Jesús, perdón, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está el verso que les dije que había que buscar. Para dar arrepentimiento. Esa es la frase. El arrepentimiento, ¿quién lo da? Ahí no dice que Israel se iba a arrepentir, ahí no dice que nosotros nos vamos a arrepentir, dice dar, esa es la frase, dar a Israel arrepentimiento. ¿Qué es un don? Algo recibido, un regalo, algo que Dios dio. Primera de Corintios 4:7. Ese verso es importante anotarlo, porque la gente de la fe no le pone a usted tanto problema cuando usted le dice a la gente que la fe es un don, porque es más conocido en la palabra. Pero cuando usted le dice a la gente que el arrepentimiento es un don, la gente dice, no, muéstrame la Biblia, porque mucha gente no conoce la escritura. Anote ese versículo clave ahí, Hechos 5:31. Da. ¿Por qué es un don? Y usted le dice, ¿qué dice ahí? Dios lo da. No es que Israel lo tenía o lo obtuvo, no. Dios lo da. Eso es un don que Dios da.
Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? Pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que usted tiene de espiritualmente en su vida hoy, lo ha ¿qué? Recibido. ¿Y por qué lo ha recibido? Porque es a causa de la elección. Todos los que han sido elegidos reciben el paquete completo, solo que no saben lo que tienen, ¿sí? Como cuando usted compra un paquete y no sabe lo que disfruta en el hotel, en el viaje, y después se da cuenta y no disfrutó todo lo que tenía. No alcanzó, no leyó la letra chiquita. Ahí decía, todo pago. Y usted por allá buscando dónde comprar y resulta que es que no venden. Tranquilo que me ha pasado, no se preocupe. Voy a comprar y no venden nada y resulta pues no venden porque todo está pago. Y uno luchando por conseguir un tinto. Pero así es, todo está pago. Juan 6, y terminamos con ese, Juan 6, 37, 39. Juan 6, 37 al 39. Hay dos capítulos en Juan, si usted quiere aprender sobre la elección. El uno es Juan 6 y el otro es Juan 10. Eso es bueno que lo estudien, lo lean, digan, siempre, sobre todo las personas que ya conocen de otras iglesias que están desviados en su doctrina, hay que hablarles con qué, con la palabra. No es que fuimos elegidos, a mí qué me interesa, yo no creo en eso, listo. En cambio, cuando usted le dice, mira, lee esto, y lee esto, y lee esto, y me dices qué conclusión sacas. Juan 6, 37 al 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Note que la mala interpretación toma la mitad del versículo al final y la gente se sabe ese versículo de memoria. Todo el que a mí viene no le echo fuera. Ese es el fuera de contexto y se vuelve un ¿qué? Pretexto. Eso es lo que usted va a escuchar normalmente, que la gente dice, ven a Cristo porque todo el que viene a Cristo, ¿el qué? No le echa fuera. Pero lo importante está antes cuando dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es decir, todos los elegidos son un regalo para el Señor Jesucristo. Ellos vendrán a Él, escuche, y Él no los echará fuera. ¿Por qué no los echará fuera? Porque han sido elegidos por el Padre para ser la iglesia, para conformar la esposa de Cristo. Por eso no pueden ser echados fuera. Sus oraciones serán oídas, sus ruegos, sus clamores, sus obras serán tenidas en cuenta dentro del servicio porque son hijos de Dios. Ahora, cualquiera puede venir al Señor, sí, pero no lo va a recibir igual. ¿Sí ve? Usted tiene la recomendación de quién? Del Padre. No te puedo echar fuera porque mi Padre te envió a mí, te trajo a mí y no puedo hacer nada. ¿Sí ve? No te puede echar fuera. ¿Y cómo se interpreta además la Biblia tomando solo la segunda parte? Lea el versículo 44, perdón, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién, del que me envió. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Ninguno se puede perder de los escogidos. Y cerremos con Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Note que en el 39 dice que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Y en el 44 también dice que lo resucitaré en el día postrero. Lo más seguro que usted tiene en este mundo, ¿qué es? La muerte. Para eso no necesita curso, ni carrera, ni estudio, nada. Es segura, segura. Es que yo no creo, es segura, tranquilo, no se trata de si usted cree o no. Pero Dios añade algo más a los creyentes. Toda la raza humana tiene segura la muerte, pero solo los elegidos tienen segura que la resurrección. Amén.